Hay que, creo, dividir el proceso de recuperación en dos partes. La primera parte es esta apertura de la economía ya en su fase 4. De hecho, digamos, como no se estaba produciendo nada en ciertos sectores que estaban cerrados, ahora que se abren, van a pasar por un rebote. Eso es natural. Digamos, un restaurante que estaba al 40% y ahora va a estar al 50 o 60, va a tener más ingresos. Ese es un tema. Es decir, sí va a haber un rebote en el sentido que la producción probablemente caiga menos en lo que resta del año y vamos a cerrar el año en un rango que estaría entre 10 y menos 15% más o menos de caída, que es bastante. Pero eso hay que diferenciarlo de lo que viene después. Es decir, es como si la producción hiciera así y luego va a estar así. Es decir, luego se va a tender a estabilizar, sobre todo, Maritere, Pedro, porque entra el ruido político vinculado con las elecciones del año 2021, ¿no es así? Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Miren, siendo muy exagerados, lo único que tiene Perú hoy día es estabilidad macroeconómica. ¿Esto qué cosa quiere decir? Quiere decir, por un lado, estabilidad monetaria, es decir, no hay inflación, no hay aumento en precios, un tipo de cambio relativamente estable, y un manejo de las finanzas públicas que, si bien ha supuesto este año bastante gasto en un contexto de pocos ingresos, el Perú se ha tenido que endeudar, pero eso ya tiene una trayectoria de reducción en los siguientes años. Esa es nuestra fortaleza. Es como el equivalente a los cimientos de una casa. Los cimientos los tenemos razonablemente sólidos. Y eso es lo que ha permitido, aunque esto suene a poco, que el impacto de la pandemia no sea peor aún. Ahora bien, ¿por qué entra el tema del ruido político? Porque las elecciones de abril podrían eventualmente llevarnos a romper lo único que tenemos, que es la estabilidad macroeconómica. Probablemente esto suene medio extraño para muchas personas no versadas en temas económicos, pero la estabilidad macro es la que permite que el gobierno del Perú tenga el dinero suficiente, tenga la capacidad de endeudarse. Cierto, hay problemas en la capacidad de gasto, eso viene de atrás respecto a la calidad del gasto público, pero hay dos fuentes de incertidumbre. Dos. La primera es que sabemos que la pandemia no ha pasado. ¿Ok? A pesar que muchos piensan que ya acabó, no ha pasado. Miremos España, miremos Francia. La posibilidad de un rebrote está ahí, sobre todo que ello ocurrió en esos países cuando se abrió el equivalente a la fase 4 en Europa. Dos, la incertidumbre política. Esos cimientos, que es lo único que tenemos, se pueden romper. Y si eso se rompe, la probabilidad pues de mejorar salud, educación, etcétera, va casi a cero. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos dos. Carlos, en la línea de lo que vienes advirtiendo, hoy en el diario Gestión se publica un informe que tiene mucho que ver con un tema que hemos estado conversando aquí, y es la caída de los ingresos de las familias peruanas. Dice Gestión, ingresos se redujeron en el 87% de los hogares peruanos, sobre todo en el estrato D, es decir, los que menos ganan. ¿Cómo se traduce esta situación en lo que viene de aquí a diciembre? A ver, es fundamental tomar en cuenta que lo que hace que las empresas produzcan más es el hecho que las personas compremos más. El asunto es muy fácil. Si las personas compramos más papas, entonces van a producir más papas. Pero si los ingresos se han caído, lo que va a ocurrir es que simplemente la gente no tiene cómo comprar. Y al no tener cómo comprar porque no tiene los medios, entonces las empresas no se recuperan. Y es por esa razón que necesitamos que la inversión, tanto a nivel micro, a las MIPES, la mediana, la grande, todos los tamaños de empresa, empiecen a moverse, porque la única forma, Maritere, Pedro, de crear más empleo es que la economía, por decirlo en fácil, se mueva. Y se mueva significa que la pequeña persona que tenía pues su puesto de vender verduras, ahora empieza a vender más verduras y entonces contrata a otra persona para que la ayude. Si lo multiplicamos por 1 millón, vamos a tener más empleo y por ende más capacidad de compra. Pero para eso se requiere cierta estabilidad que nos la tiene que dar el terreno político. Veremos qué cosa es lo que pasa, pero yo siento que estamos como simplemente.
No, solamente para traducir esto, claro, 30% de desempleo, es decir, esa gente que no trabaja, no consume, entonces hay una debilidad en la demanda que no reactiva. 1, 2, confianza. En época preelectoral siempre se genera una falta de confianza, no es momento de invertir, mejor me lo guardo, qué gobierno entrará y si el que entra va a tener las reglas claras o de repente nos van a cambiar todo el panorama, entonces ¿para qué voy a meter mi plata? ¿No? Es un tema de confianza también. Y justamente, Maritere, la incertidumbre, que es la falta de confianza, es veneno para la economía. Porque uno puede decir, desde cualquier lugar puede decir, ok, que la inversión aumente. Ya, pero pongámonos en el caso de una persona que tiene un carrito sanguchero o que quiere invertir sus últimos ahorros en un carrito sanguchero. ¿Ok? Digamos, todos los ahorritos que tenía y los préstamos de los amigos le permiten comprar el carrito sanguchero. Ya. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, la situación política se deteriora o hay una segunda ola de contagios que genera que nuevamente el gobierno diga otra vez cuarentena de unos días en estas ciudades? Claro. Esa persona que invirtió lo último que tenía en su carrito sanguchero perdió todo y se acabó simplemente. Por eso es muy importante que tengamos claro que la pandemia no ha pasado, número 1. Y número 2, es fundamental tener claro que la política sí importa para la economía. Necesitamos mantener los cimientos y que lo que se haga vaya en pro de un crecimiento de empleos sostenible en el tiempo. De nada va a servir cualquier medida que te genere un salto como un hipo en ingresos para que después te vuelvas a caer. Eso ya lo vimos en nosotros y no funciona. Muy bien, Carlos.